diseño de la casa. Señor le habló al profeta Ezequiel y le dio una visión en Ezequiel 43:10 y le mostró algo. Y en eso que le mostró, le dice: lo que tú viste ahora, enséñaselo a la casa, para que la casa guarde lo que tú viste y todos caminen allí. Y dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncese de sus pecados y midan el diseño de ella. Es decir, arrepiéntanse todos, conviértanse a mí y según el diseño establecido, ahí caminen. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa. Fíjate que esta palabra diseño no es del hombre, ni siquiera del Nuevo Testamento, ya viene de atrás. Dios trabaja por diseño. Su disposición, sus salidas, sus entradas y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Y descríbelo delante de sus ojos para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obras. En el Nuevo Testamento Dios le habla a los corintios y el apóstol Pablo establece cómo se forma un diseño. Y le dice en 1 Corintios 3:9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Sabe qué es un colaborador? Que laboramos con Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Mire qué tremendo. O sea, nos dice que nosotros somos un edificio de Dios, que somos una labranza de Dios. O sea que estamos trabajando con Dios para construir ¿qué? Su edificio. Dice: vosotros sois edificio de Dios. Y entonces dice: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces aquí establece apostólicamente cómo se hace un diseño, cómo se construye un diseño. El apóstol de la casa, la cabeza de la casa, pone el fundamento por la dirección de Dios. Los pastores o líderes edifican sobre ese fundamento que ha sido puesto. Y el resto del pueblo, los líderes del resto del pueblo, sobreedifican sobre lo que se edificó y sobre el fundamento. El diseño de nuestra casa está edificada en 7 columnas, hijos. Son 7 columnas que tenemos que labrar, tenemos que forjar, tenemos que internalizar, tenemos que mostrar, tenemos que demostrar hasta que se vean en nosotros. De manera que pasado un tiempo, la gente que te vea va a decir: wow, columna de esto se le ve, columna de esto se le ve, columna de esto se le ve en su vida, columna de esto se le ve en su vida. Porque la casa tiene un diseño. Y sabemos que mientras más fuertes y altas son las columnas, tanto en la vida personal como en tu lugar ministerial, como en la iglesia, como en la vida, mientras más fuertes y altas, más grandes son lo que tú podás abarcar. ¿Cuáles son las columnas? La número 1 que vamos a ver hoy: vida en el espíritu y revelación personal de la palabra. La segunda, amor y unidad. Son las cosas que vamos a labrar día y día y día. Tercera, santidad y separación del mundo. Cuarta columna, oración y ayuno. La gente de esta iglesia ora y ayuna, gloria a Dios. La quinta columna es excelencia. La gente de esta iglesia es buena en todo lo que hace. No es mediocre, no es medio medio, ni es casi casi. Esta iglesia es militante. Una iglesia activa, proactiva, rápida. Trae soluciones, se mueve, conquista, prospera, gloria a Dios. Y esta es una iglesia de fe y progreso. Todo el que llega a este lugar tiene fe, le cree a Dios, progresa y avanza. O sea que el que empieza a trabajar en esto pronto va a mostrar las 7 columnas. ¿Cuántos desean eso? Gloria a Dios. Pero la primera columna, la que vamos a ver hoy, es la más importante de todas. Por eso es la primera. Se llama vida en el espíritu y revelación personal de la palabra. Esta es la más importante porque es la que nos conecta con todas las demás.
Esta es la que nos conecta con todo. Los seres humanos estamos repartidos en 3 áreas: espíritu, alma y cuerpo. La vida en el espíritu consiste en hacer que el espíritu domine sobre nuestra carne y nuestra alma y manifieste permanentemente en nosotros la naturaleza de Dios. O sea que una persona que vive en el espíritu y aprende a vivir en el espíritu, su carne y su alma no domina, sino que su espíritu es el que domina. Y como domina, la naturaleza de Dios se te pega encima. Se te pega y tú la manifiestas de continuo. Por eso es que hay que labrarla. La vida en el espíritu, hijos, se demuestra en nosotros. O sea, hay una manera de demostrarlo, bíblica. Por los 9 frutos del espíritu y por los 9 dones del espíritu. Es lo que la Biblia registra de vida en el espíritu. O sea, no hay vida en el espíritu fuera de esto. 9 frutos y 9 dones. Y toda mi vida yo tengo que estar persiguiendo, formando y forjando los 9 frutos y los 9 dones, si yo quiero realmente tener una vida en el espíritu. Escucha, nuestro éxito y alcance en el reino de Dios y nuestro testimonio al mundo depende de cuánto manifestemos esos frutos y esos dones. El apóstol Pablo lo explica muy bien, lo explica claramente. Dice Gálatas 5, verso 16, dice el Señor: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Escúchame, olvídate de que porque tengas 20 años del evangelio, la carne se va a quedar tranquila. Ella siempre se va a oponer contra el espíritu, y el espíritu siempre se va a oponer contra la carne. Siempre ya te va a jalar hacia abajo y el espíritu te jala hacia arriba. No importa cuántos años tengas, siempre seguirás siendo un ser humano, y el ser humano tiene una naturaleza primaria carnal, hasta que se convierte en espiritual a través de Cristo Jesús. Dice: para que no hagáis lo que quisieres, pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías. Usted entiende que Venezuela lo que necesita es gente que camine con Jesús, gente que camine con Cristo, gente que camine en el Espíritu. ¿Cuándo se van a acabar los homicidios? ¿Cuándo se van a acabar la borrachera? ¿Cuándo se van a acabar los drogadictos? ¿Cuándo se van a acabar los estafadores, los ladrones? Cuando la gente aprenda a vivir en el Espíritu. Porque estamos levantando labranza de Dios, edificio del Dios vivo. Aleluya. Y manifiestas son las obras. Ahora vamos a la del Espíritu. Dice: los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso es tan importante, hijo. Por eso esto es clave: no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren eso? Aleluya. Gloria a Dios. Pero dice después: pero los que son de Cristo, tienen una característica. Porque enseñan bien, no. No, porque sanan enfermos, no. Porque echan fuera demonios, tampoco. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, claro, por eso esta columna de vida en el Espíritu tiene que ser fuerte. Que mis debilidades las conoce Dios. Sí las conoce Dios, pero labra tu columna. En Romanos 8:5 dice:
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas de la carne y cuáles son las cosas del Espíritu? Ya lo dijimos, el que es del Espíritu piensa en benignidad, en amor, en paz, en paciencia, en templanza. Pero los que son de la carne, ¿qué piensan? En celos, en iras, en contiendas, en disensión, en fornicar, en adulterar. Son dos grupos de personas. Por eso es la primera columna de esta casa. Y la vamos a labrar día a día, ayuno tras ayuno, servicio tras servicio, mensaje tras mensaje. Porque si tú logras labrar esta columna, tú vas a conquistar el reino de Dios para ti, para tu familia y para tu generación. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tu vida en el Espíritu se mide por los frutos y los dones. Los dones son el poder de Dios, los frutos son el carácter de Dios. De manera que esta columna se labra con frutos, con carácter y con dones. Diga carácter y dones. Y el Espíritu te da carácter y te da dones. Y tú tienes que perseguir esto, formarlo hasta que se vean toditos en ti. ¿Cuántos años va a tardar tu vida hasta que se vean los 9 frutos? No tiene que ser mucho si te enfocas. ¿Cuántos años van a tardar hasta que se vean los 9 dones? Enfócate y vas a manifestar los 9 dones de poder. Y entonces tú empiezas a enfocarte, a procurar, a labrar la columna de vida en el Espíritu. Es una columna emocionante, poderosísima, porque es realmente la columna que no es religiosa, la que no se esconde detrás de cosas aún del santuario, el servicio. Es una columna real que manifiesta lo que es de Dios, manifiesta el poder, la naturaleza de Dios, de su carácter, de su poder en una persona. El hombre, hijos, es lo que es en lo que está en su espíritu. Escucha, tan grande eres en tu espíritu, tan grande serás afuera. Por eso hay que labrar la columna. Dijo el Señor en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Hay personas que se acostumbraron a vivir en la carne, se acostumbraron, y les cuesta mucho asimilar la vida en el espíritu. Les cuesta mucho, pero aquí en esta iglesia hay una unción para lograrlo. Tu conexión es tu vida. Por eso dice el Señor, 1 Corintios 7:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y aquí empieza la vida en el espíritu. Es imposible. ¿Qué es la vida en el espíritu? Cuando te unes a Cristo, lo recibes como Salvador, el Espíritu Santo viene a ti, y entonces tu espíritu humano se funde en uno con el Espíritu del Señor. Y como se funde en uno con el Espíritu del Señor, entonces tú manifiestas lo que es el Señor. Por eso en Job 3:28 dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Esto es poderosísimo. ¿Qué entiende usted aquí? O sea, yo tengo espíritu, pero no entiendo. Tengo un espíritu humano, pero no entiendo. Pero cuando Dios viene y me sopla, entonces entiendo. ¿Está entendiendo eso? Por eso cuando, eso lo decía Job, no estaba Cristo, no estaba el Espíritu Santo todavía. Cuando viene el Espíritu Santo, ya no es el soplo que te hace que entiendas, sino el soplo se mete dentro de ti. El soplo se mete dentro, y por eso viene la revelación. Por eso viene la revelación. Por eso es que esta columna es vida en el Espíritu y revelación personal de la palabra. Entonces, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Por eso la gente en el mundo no entiende nada. No entienden a Dios, y lo que hacen es echar chistes y herejía y cosas porque no entienden, porque es el soplo del Omnipotente que te hace que tú entiendas. ¿Sabe cuál debe ser tu oración?
Anote este dato ahí para que siempre ores esta oración. Salmo 51:10. Anótalo y que esta sea tu oración permanente. Tu oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Pablo exhorta a los hermanos que habían perdido la vida en el espíritu, porque tú puedes comenzar en el espíritu, pero te desenfocas. Y Pablo exhorta en Gálatas 3:2, una exhortación tremenda, y yo quiero que usted la agarre en el nombre de Jesús. ¿Recibiste el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tremendo. Tremendo. Porque ellos empezaron a agarrar, empezaron con la dulzura, el amor de Dios, la presencia, y empezaron a ponerse legalistas. O sea que hay dos maneras de vivir. Y le está hablando a los Gálatas. Le está hablando a un pueblo que era cristiano, pero que perdió la perspectiva en su estilo de vida. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Volveos a mi reprensión. Ahora, ¿cómo funciona esto, hijos, de la vida en el espíritu? 2 Corintios 3:17. Te voy a decir cómo funciona la vida en el espíritu. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica es esta, muy clara. Dice: porque el Señor es el espíritu. ¿Está claro, verdad? Porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, diga todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. O sea, yo me miro la cara de Dios y la mía. Llega un momento que la gloria de Dios se va transfiriendo como un espejo. Se va transfiriendo a mi forma de hablar. Se va transfiriendo a mis reacciones. Se va transfiriendo a mi forma de mirar. Se va transfiriendo a mis palabras. Hasta que llega un momento que ya no me veo yo, sino se ve Cristo. Porque fui siendo transformado. 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. ¡Wow! No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Sabe qué le estaba diciendo a ellos? Donde ustedes vayan, me van a ver a mí. Cuando ustedes hablen, soy yo hablando. Cuando ustedes se comporten, soy yo comportándome. Porque mi referencia no es un carné. Mi referencia es el testimonio de ustedes. Aleluya. Por eso 2 Corintios 3:6 dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Mis hijos, no es cuánto sepamos, es cuánto manifestamos. Y escúchame bien, el que no vive en el Espíritu no tiene revelación. Por eso vive en el Espíritu y revelación personal. Cuando alguien predica o cuando alguien enseña algo y tiene revelación, porque vive en el Espíritu, ve cosas nuevas, entiende cosas diferentes, entiende cosas más amplias porque son reveladas. Entonces sale de una verdad logos a una verdad rema.
La verdad logo es la verdad literal de la Biblia. La verdad rema es la verdad revelada. Por eso la gente que labra esta columna tiene una percepción de las cosas diferentes. La verdad rema, mira lo que es. Es la verdad revelada que solo el Espíritu de Dios revela al espíritu del hombre. Y cuando alguien vive en el Espíritu, su espíritu está abierto a la revelación. Por eso en Efesios 1:16, mira lo que dice. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Está entendiendo? Cuando usted lea la Biblia, usted lea y busque la revelación de la Biblia. La revelación es la aplicación personal a tu vida. El Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Por eso vida en el espíritu y revelación personal, alumbrando. Soy el apóstol Ignacio Yaramendi y espero que esta palabra que acabas de recibir haya sido de gran bendición para tu vida. Nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino tiene fe para preservación del alma. Creemos que, como dice Habacuc, el justo por su fe vivirá, y que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Si quieres recibir este mensaje o muchos otros, puedes conectarte con nuestras redes sociales que ahora mismo está viendo en pantalla, o comunicarte a estos números telefónicos para poder bendecirte, enviarte otros recursos que edificarán y seguirán bendiciendo tu vida.